Hoy, el mar y los pinos uruguayos me consuelan. Y las canciones que me suben en la mitad de la vida se hacen más hondas y ligeras, arrulladas por ellos. Estos versos del poeta andaluz Rafael Alberti sintetizan lo que Punta del Este representó y significó para decenas de exiliados españoles que, una vez finalizada la guerra civil, eligieron esta zona de la costa uruguaya para vivir. Alberti, integrante de la generación del 27 y amigo de Federico García Lorca, recaló en la península a comienzos de la década del 40. Fue un amor a primera vista y, como tal, duró para toda la vida. Una testigo privilegiada de esos años, Aitana, la hija de Rafael Alberti y María Teresa León, recuerda aquella época en que el mar de la Mansa abrigó la nostalgia y los sueños de un gran poeta. Punta del Este representó el verdadero símbolo de la paz, de la tranquilidad, de encontrar un refugio seguro después de tanto horror, después de tanto sufrimiento, porque la guerra civil estaba muy reciente. Cuando ellos llegan, tanto mi padre como mi madre y yo, muy chiquita, llegamos a Punta del Este. Y ese era un refugio, este era un refugio realmente mágico. Y así lo fue todo el tiempo, hasta el final. La Gallarda bautizó a Alberti a su casa de Punta del Este, con el mismo nombre de una de sus obras de teatro. Ese fue el refugio del poeta y de su familia. Una carta escrita a comienzos de la década del 40 por María Teresa León a su madre, cuando el matrimonio había concretado el sueño de un hogar fuera de España, revela la emoción y la ilusión que la familia tenía. La casa estaba y está aún en la parada 15 de La Mansa y fue obra del arquitecto catalán y también exiliado Antonio Bonet. Querida madre, le mando 2 fotos de la preciosa propiedad que sus hijos tendrán próximamente. ¿Qué le parece? Son unos pinos parecidos a los de la costa catalana. Desde el fondo se ve el mar. Son 1500 metros cuadrados y todo rodeado de bosques. La casa divina. Parece un cortijo andaluz con tejados. Tiene una gran habitación que da a una gran terraza abierta, haciendo ángulo con ella una galería de cristales, a la que dan el dormitorio de Aitana y otro dormitorio más grande para nosotros. Pero ¿por qué figuras de la talla de Alberti o de la actriz catalana Margarita Xirgu o el arquitecto Antonio Bonet encontraron en Punta del Este su hogar fuera de España? Creo que estos exiliados que llegaron a estas costas, no solamente a estas orillas, no solamente a Uruguay, sino también a la Argentina, encontraron aquí un refugio seguro que lo necesitaban absolutamente. Venían de una guerra terrible que había durado casi 3 años, habían perdido todo, pero en América salvaron su idioma, hablaban su lengua. Lo que traían eran sus conocimientos, traían sus deseos de hacer cosas, traían su deseo de seguir viviendo en un sitio que les ofreciera la paz. Y eso lo encontraron aquí, en el Río de la Plata. Punta del Este era y es el lugar ideal para que un poeta encuentre la paz y la inspiración necesarias donde escribir. Él escribía en un lugar muy lindo que era una pequeña habitación que él llamaba el cuartito, que llamábamos el cuartito, que estaba al fondo de la casa de la Gallarda. No estaba unido a la casa en absoluto. Había un pequeño muro divisorio con la casa de al lado y al final de ese muro estaba esta pequeña habitación de 2 metros por 3, 2 metros por 4, muy chiquita, y él escribía en ese lugar y se aislaba ahí y nadie lo molestaba. Y nosotras, tanto mi madre como yo, como mis amigas, como por ejemplo mi amiga Netugalde, no podíamos mucho intervenir en sus horas de recogimiento, digamos. Hay en esa sucesión de playas y jardines que se recuestan en el mar algo más que la ha hecho siempre a la península el sueño de poetas, músicos y pintores. Mi padre se levantaba muy temprano,
Le gustaba regar las plantas, regaba el jardín de madrugada. Tenía que luchar incansablemente contra las hormigas que se le comían las plantas y las flores. Incluso hay un poema precioso, poema para matar hormigas, en Poemas de Punta del Este, que es muy divertido, muy simpático. Y entonces cuando ya empezaba a subir la mañana, me despertaba, íbamos a la playa, él y yo, y traíamos almejas, y caminábamos por la playa y juntábamos piñas para, si por la noche refrescaba, poder encender la chimenea. El tiempo pasa y no se lo lleva todo. Como las mareas, nos devuelve un día lo que otrora se llevó. Claro que entre uno y otro suceso transcurre la vida y durante ella atesoramos recuerdos. La isla Gorriti era una isla suave, una isla de un perfil extendido, que parecía dormida en medio de la bahía. Y en cambio la isla de Lobos, con el faro, con las historias de los lobos que estaban, el faro rodeado de estos animales enormes, que alguna vez veíamos en el puerto de Punta del Este, llegaban los lobitos a veces. Daba un poco de terror la isla de Lobos. Y ese era un sitio en donde había quizá monstruos y quizás seres malignos que nos podían acechar cuando estábamos en la Playa Brava, que no nos dejaban bañar en la Playa Brava, por cierto, porque era el mar muy fuerte. No nos dejaban bañar, pero íbamos muchas veces y aquella isla era inquietante. Ahora en la isla Gorriti lo que había era otra cosa y no había monstruos, quizá había caballeros andantes o princesas o cosas de esas que se les ocurren a los niños. ¿Qué fue para Aitana Alberti Punta del Este? Yo siempre dije que Punta del Este fue el paraíso de mi infancia. Realmente lo fue. No lo puedo definir mejor. ¿Qué queda de aquella Punta del Este? Está escondido dentro de este Punta del Este, rodeado de edificios y rodeado de cosas que no tienen nada que ver con aquello. Sin embargo, este Punta del Este existe escondido dentro de este nuevo Punta del Este, aquel. Y eso no se puede perder, no se puede perder, porque esa es la memoria de este lugar, es la memoria de Maldonado, es la memoria de gentes que pasaron por aquí y que tuvieron una historia y una importancia fuera de aquí. ¿Qué queda de aquella época? La palabra de un poeta hecha verso. ¿Hace falta algo más? De Punta del Este al mar y del mar, ¿a dónde iría que me dejaran cantar? Nadie allí me dejaría. ¿Qué fue para la familia Alberti Punta del Este? Sus memorias se titulan La Arboleda Perdida, y esa arboleda perdida de la infancia, quizás él la encuentra un poco en estos bosques, en estos pinares. Todos hemos recordado con nostalgia Punta del Este en diferentes momentos de nuestras vidas, todos, él, mi madre y yo. Todos los tres. Punta del Este fue muy importante en nuestra vida, muy importante. Queda ese cuaderno de mi padre, Poemas de Punta del Este. Quedan pasajes de Memoria de la Melancolía, en donde mi madre habla de Punta del Este. Todas estas personas son Punta del Este. Todas son Punta del Este. Yo también soy Punta del Este.